¿Sí se ve? Sí, ¿verdad? Sí, sí se ve. Bueno, ok. Entonces vamos a empezar con el tema, ¿sí? El tema es la magia y el mago. ¿Qué será la magia? ¿Quién será el mago? ¿La magia hace al mago o el mago hace la magia? Hay una gran incógnita y eso tal vez lo podamos resolver al final de la charla, pero cada quien que saque su propia conclusión, ¿sí? Vamos a dar algunos lineamientos, algunas directrices, algunas definiciones, tanto de un concepto como del otro concepto, ¿sí? A ver qué les parece. Serán puntos de vista de un servidor o algo que por ahí se escribe, se escucha y que se analiza, obteniendo después cada quien sus propias conclusiones personales, ¿sí? Entonces el objetivo es que cada quien obtenga algo de lo que lee, de lo que escucha, de lo que percibe o de lo que intuye. Y eso es lo más importante, porque así saca uno su propia verdad, una verdad que la tenía escondida, que la tenía guardada, pero que al momento de captar, de intuir, de percibir ciertas situaciones, va aprendiendo, va sacando algunas conclusiones, algo lo asimila y esa será su percepción o su verdad. Bueno, el título entonces es La magia y el mago. Y empezamos por definir lo que es la magia, ¿sí? Es un término muy antiguo que no crean que únicamente se ha estudiado o se ha visto en estos últimos tiempos, en los tiempos modernos, porque a lo mejor a través de los medios de comunicación, principalmente la televisión, ¿sí? O en algunos espacios donde se practique o se invite a la gente a ver algunas actividades de los magos, pues ya tenemos un concepto de lo que es actualmente la magia, ¿no? Pero la magia tal vez la que veamos en el circo, en algunos festejos públicos o en la televisión, no sea la verdadera magia, sino ha de ser otra diferente, ¿sí? Otra que realmente haga esa transformación, como el mismo término lo sugeriría, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, esta definición de aquí es ser capaz o tener el poder de realizar algo concreto, la transformación de un estado a otro estado, no necesariamente de un objeto material, sino de algo invisible, algo no materializado, sino es algo, se puede decir que emane pues del mismo cuerpo, una manifestación del cuerpo, como pudieran ser algunos sentimientos, algunas formas de pensar de esas cuestiones, de esas cosas, o bien lo que cree que es, ¿verdad? Si hay una transformación de esos sentimientos, de esas percepciones, pues está realizando algo de magia, ¿sí? Pero vamos a analizar esto poco a poco, ¿ok? Bueno, entonces aquí está la definición. Es un arte mágico derivado a su vez del griego mageia, magique, que tiene un significado similar en español, del antiguo persa magush, que es ser capaz o tener poder. ¿De qué? De transformar una situación, ¿verdad? Un, algo existencial, algo físico, algo material, a otra posición, a otra vibración, a otra forma de manifestación.
¿sí? Y se puede decir, grosso modo, que habrá dos tipos de magia, la blanca y la negra. Sin embargo, si ustedes empiezan a investigar por ahí, se darán cuenta que existen términos como la magia verde, la magia roja y la magia de colores, dependiendo de qué es lo que estén utilizando ahí como materia prima o qué es lo que quieran transformar en este acto mágico, ¿sí? Bueno, hablemos entonces de esa vibración de la magia, ¿sí? Que es la misma vibración, pero en un tono diferente, lo blanco y lo negro. Por decir algo, frío y calor, sequedad y humedad, que aparentemente son diferentes, sin embargo, tiene el mismo estado vibratorio, solamente que con algún tono diferente, ¿sí? Alguna frecuencia diferente, ¿sí? Entonces, la blanca y la negra, no hay un lugar específico, ¿sí? Donde diga, aquí empieza una y aquí termina la otra, o viceversa. Con respecto a la magia blanca y la negra, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que hemos mencionado, pues depende de quién o cómo se practique esta magia blanca o negra, ¿sí? Es un término relativo, no es absolutista, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice, es difícil saber dónde termina una y dónde comienza la otra, porque para realizar una magia blanca hacia una situación, pues tendrá que repercutir en otro lado como algo oscuro o viceversa, ¿sí? Por poner un ejemplo así muy brusco, muy banal, ¿verdad? ¿Sí? Yo quiero hacerle daño a alguien, ¿verdad? Pero si le hago daño a alguien, ¿sí? El beneficiado seré yo, ¿sí? Porque estoy provocando un mal hacia algo, hacia alguien, pero yo me estoy beneficiando, yo estoy obteniendo un beneficio. Para mí sería magia blanca, pero para la persona que está recibiendo ese daño sería la negra o viceversa, ¿verdad? Por poner un ejemplo así que es muy simplista, ¿no? Pero como para ubicarnos en lo que pudiera ser la magia, transformar una situación, un aspecto de una forma a otra, ¿sí? El principio mismo de la llamada magia negra es la emisión de los malos pensamientos, proyectando un mal circuito en las ondas energéticas que trascienden a nuestro mundo visible. Vibraciones que actúan en los planos físico, astral y divino. Entonces, como le estoy diciendo, esta actividad, este acto mágico puede afectar no únicamente al cuerpo físico, a los objetos materiales, sino a algo que puedan emanar esos cuerpos o esos objetos. O bien algo más allá de eso, algo más superior de eso, como pueden ser pensamientos, como pueden ser ideales, ¿sí? Tiene que haber una transformación de eso, es el principio de la magia, la transformación de un estado a otro. Por ejemplo, aquí como dice este enunciado, ¿sí? Si nosotros tenemos malos pensamientos, nuestras acciones no son las adecuadas, son incorrectas, si andamos señalando, acusando a las personas sin falta alguna, vociferando, etcétera, algo ha de repercutir hacia las personas, sobre todo si son más sensibles, pueden captar eso y sentirse mal. A lo mejor un dolor de cabeza o un desmayo, algo puede ocurrir. O bien a uno mismo, ¿verdad? Porque acuérdense que hay causas y hay efectos. Si yo digo que ojalá y se cayeran, a lo mejor yo soy el que me caigo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque está rebotando hacia mí esa energía. Les platicaré el
el ejemplo de un compañero mío de mi trabajo profesional, ¿sí? Donde él decía, me decía a mí, yo tengo que tener los pensamientos bien, bien marcados, ¿sí? No expanderme tanto en los pensamientos, sino tener bien ubicado qué es lo que voy a pensar hacia los demás, porque normalmente ocurre. Tal vez se debía a que él tenía una mente muy, muy fuerte, muy poderosa. Y me contó el ejemplo último que le había pasado, que iba en un bulevar, ahí en la ciudad de Puebla, ¿sí? Y de repente le fue rebasado por el lado derecho, ¿sí? Un automóvil, ¿verdad? Y él pensó inmediatamente, porque se enojó, ¿verdad? De ahí la necesidad de saber controlar sus pensamientos. Y dijo, ojalá y se voltee. Y que se voltea inmediatamente el automóvil, ¿verdad? Entonces dice, debido a eso y por otras cosas más que le han pasado, yo debo de mantener mi mente serena, tranquila, sin emitir malos pensamientos, ¿verdad? Como él ya le había ocurrido en otras ocasiones, que pensaba mal sobre algo, alguna situación, y ocurría lo que pensaba, ¿sí? Tal vez sea un caso excepcional, único, pero tal vez no. Tal vez algunos sí tengan ese poder, esa fuerza de, de emitir un pensamiento, una idea, y ese pensamiento, esa idea, se crea, se materializa, ¿verdad? Se concretiza. Eso sería magia negra en el aspecto negativo, en el aspecto de inducirse hacia el mal, por decirlo así, humanamente, ¿verdad? Que pudiera ser lo opuesto en términos de la magia blanca, ¿sí? Emitir buenos pensamientos, a lo mejor esas personas pueden captar esas emisiones en forma de pensamiento, esa vibración, esa energía, y eso sería favorable para su vida personal. Y sin saber que a lo mejor alguien le está pensando bien en que obtenga su trabajo, que obtenga un incremento de su salario, de que se resulte bien en su viaje de vacaciones, de que algo han de emitir esas personas y resulta favorable, ¿sí? De ahí que se utilicen a veces las bendiciones a las personas, ¿sí? Cuando uno va a salir de viaje, alguien ha de decir, te bendigo y que te vaya muy bien en el viaje. Y le va bien en el viaje. Eso pudiera ser un ejemplo también de lo que sería la magia blanca. Dice, provocar perturbaciones en estos mundos es arriesgado. ¿Cuáles mundos? El físico, el astral o el divino, ¿no? No solamente al haberse alcanzado por fuerzas desconocidas, que uno le puede llamar eh, da mala suerte, ¿no? Mala estrella, destino ingrato, suerte negra, sino preparar fracasos a nuestra evolución, que habrá de soportar nuestra individualidad en diferentes esferas, estado que tiende a expresar el momento en que el alma individual se fusionará con el alma universal, ¿sí? Entonces, esa emisión, ese campo que nos rodea, el aire lleno de moléculas de aire y ciertos gases que componen ese aire, a lo mejor algunas de esas moléculas son tan sensibles que sí logran transportar esos pensamientos, esas ideas. Eso es lo que uno está analizando, que está discerniendo, a lo mejor puede realizarse. Sí, tal vez por esas perturbaciones de estas moléculas de aire que nos rodean. ¿De qué otra forma puede ser? ¿No? Si no es que mediante la transmisión en un medio, una antena, ¿verdad? Transmisora y un receptor, ¿verdad? Normalmente en esas ondas eh, sonoras u ondas de pensamiento, ¿sí? Pudiera transmitirse esa buena voluntad o esa mala voluntad, esos buenos deseos
o esos malos deseos, ¿sí? Además de la brujería y hechicería o magia de bajo fondo, está la baja y alta magia. Esa sería otra forma de percibir la magia. A lo mejor la magia es solo una, pero nosotros para poderla entender podemos decir, ¿es blanca o es negra? ¿Es baja o es alta? Etcétera, ¿verdad? Sí, la magia sería una, ¿verdad? Pero la forma de practicarla, la forma de realizarla, ¿sí? Rituales diferentes, pudiera ser esa clasificación diferente de las magias, ¿verdad? Que es baja, que es negra, que es baja o que es alta, etcétera, ¿sí? Dice, además de la brujería y hechicería o magia de bajo fondo, está la baja y alta magia, que es el empleo de las fuerzas naturales y principalmente el conocimiento de la teoría de las vibraciones, ¿sí? Es esto que le estoy diciendo, ¿sí? Para poder transmitir el sonido, ¿verdad? Se requiere, pues, una parte material, que aunque no sea visible, existe, como sería el caso del aire, ¿verdad? Sí, ese es el medio material para transportar algo que es invisible, un pensamiento o incluso una onda electromagnética, ¿verdad? ¿Sí? Tal vez la luz que es una onda electromagnética también en cierta forma, ¿sí? Las moléculas de aire le estorben, ¿sí? La luz se transmite entre menos haya algo entre el transmisor y el receptor. O sea que el aire impide el flujo natural de la luz. Pero como hay aire, eh, pues hay dificultad para esa transmisión 100% efectiva. Claro, aquí en este medio que vivimos, en esta habitación que estamos, pues no es tanta la cantidad de aire que puede haber en 5 metros, en 10 metros o en 20 metros. No es tanta la distancia, dada la intensidad de la luz, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes tienen una campana, una esfera, ¿sí? Transparente, ¿sí? Y conectan ahí adentro una chicharra, un timbre y un foco, chicharra y un foco ahí adentro, dentro de esa esfera grande, ¿no? Y luego de algún modo le sacan todo el aire, le sacan todo el aire, ¿no? Y le conectan a esa chicharra, a ese timbre, a ese foco, un interruptor acá, un apagador, prende y apaga, ¿no? Cuando le sacamos todo el aire y oprimimos el botón, ¿sí? La luz del foco pues va a ser intensa, pero el timbre o la chicharra no se escucha, no se escucha, por más que queramos este, acercarnos, no hay sonido. ¿Por qué? Porque no hay aire. Al contrario, volvemos a vaciar aire a esa esfera, ¿sí? Le volvemos a aplicar ese interruptor ahí, el encendido, y escuchamos muy bien la chicharra. ¿Por qué? Porque hay moléculas de aire que transmiten esa señal. Pero así la intensidad del foco disminuiría un poquito, un poquito. Estamos hablando de un ejemplo sencillo, ¿sí? Es para darnos idea de cómo el medio, ¿sí? El medio que nos rodea puede ser un medio en el cual puedan transmitirse ciertas ondas de pensamientos, de ideas, ¿sí? Porque a veces en nosotros se dice, se te prendió el foco, ¿sí? Cuando una idea sale y resulta la solución de un problema. Ah, se me prendió el foco. Querrá decir entonces que esas ondas mentales son como las de la luz, que pueden transmitirse por el medio, por el aire, ¿sí? Sería una forma para comprobar, no científicamente, pero es algo filosófico, que los pensamientos sí pueden transmitirse. Incluso
se han hecho experimentos de ese tipo. Por ejemplo, los claravidentes, ¿verdad? Los clarividentes, ¿verdad? Se hacen experimentos, por ejemplo, una persona aquí en tierra y otro allá en el espacio, en un avión, por ejemplo, un avión. Los dos tienen que tener cierta capacidad tanto para transmitir como para recibir, ¿verdad? Aquí se barajean unas cartas que se llaman cartas Zener, una carta donde está dibujado un cuadrado, ¿verdad? Donde está dibujado un círculo, donde está dibujado un triángulo, cada carta diferente, una estrellita, unas ondas paralelas, el símbolo de más, el símbolo de por, etcétera, ¿verdad? Una serie de cartas así, las cartas Zener, ¿verdad? Se barajean mediante una máquina especial que las barajea. El transmisor se concentra en la carta a tal hora, a tal minuto exacto, ¿verdad? Transmite ese pensamiento, esa idea, lo que está grabado en la carta, ¿sí? Y allá el receptor, ¿verdad? A esa hora, en ese minuto, se va a concentrar, ¿verdad? No sé qué haga, ¿verdad? Se concentra y captará esa señal, esa imagen, y la describe, la anota. El otro individuo manda otra carta y este otro la recibe. Transmisión, recepción, transmisión, recepción. Unas 10 cartas, se hace la evaluación, ¿sí? De cuántas fueron las transmitidas y cuántas las recibidas, y el porcentaje es arriba del 80%, nunca del 100%. Entonces, ¿cómo se transmitió ese pensamiento, esa idea, esa imagen? Pues a través del aire, ¿verdad? La mente es tan poderosa que puede ser realidad esto, ¿sí? Y es como un ejemplo de cómo sí puede ser cierto esto de que uno perturba el ambiente a través de los pensamientos, de las ideas, ¿sí? No se debe confundir un mago, que es una especie de prestidigitador, un ilusionista que exhibe trucos. El mago es el completo sabio que realiza la magia, o sea, la maestría. Y aquí entrarían las categorías de lo que es la magia, ¿verdad? El tipo de mago, ¿sí? La magia ahí está, ¿sí? Solamente hay que utilizarla. ¿Cómo? En una forma más o menos, en una forma correcta, o en una forma incorrecta, o en una forma agradable, etcétera. Entonces ahí entraría esa clasificación de los magos, ¿verdad? Aquí veríamos, por ejemplo, dice, el teurgo es un sacerdote, un iniciado en los grandes arcanos, que oficia con el conocimiento perfecto de las leyes supranormales, el cual unido a una antigua sabiduría lo eleva a las esferas sublimes, permitiéndole llevar a cabo su trabajo en favor del mejoramiento de las colectividades y para el progreso de la humanidad. Esa es una definición de el doctor Serge Raynaud de la Ferrière, un eminente sabio francés y considerado un alto iniciado para nuestros tiempos. ¿Por qué aquí ponemos ese término de teurgo? Porque antes habíamos dicho, ¿verdad? Mencionado, que la magia, dependiendo de cómo se esté trabajando, puede ser un magiciano, ¿verdad? Un prestidigitador o un magíster, uno que tenga la maestría. Y cuando se tiene la maestría, pues se hablará de la teurgia, porque antes, ¿verdad? En el último renglón de aquí dice, por encima de estas dos magias, la baja y la alta, existe un grado superior que es la teurgia. Entonces, como les digo, esta magia yo la considero que es una sola, ¿sí? Pero dependiendo del teje, maneje, de la habilidad, del conocimiento, de la practicidad, pues será de una forma o de otra forma. Baja, alta, blanca, negra, teurgia, ¿verdad?
Dice, la magia relaciona al individuo con fuerzas especiales que existen en el ambiente. La mayor parte de la fuerza para la magia viene de la luna, ¿sí? Bueno, aquí aplicaríamos algo del simbolismo. El simbolismo forma parte de otra ciencia trascendental que es la alquimia, ¿sí? La alquimia, para entenderla yo creo que un poquito más, ¿verdad? Tiene unas subdivisiones. Y de esas subdivisiones, una de esas es la simbología, ¿sí? La simbología, por algo existe ahí, es una figura, una forma, tiene cierto color, formas diferentes, ciertas vibraciones que puede desprender ese simbolismo, ¿sí? Como es, por ejemplo, cuando vemos ahí en la calle ese circulito y atravesado por una línea diagonal, pues es algo de que no está permitido eso, que hay peligro, ¿sí? Es una señal que marca ese símbolo y ya está uno preparado para no acercarse a ese lugar, ¿sí? El no estacionarse, una E con una línea diagonal atravesada, no se estaciona uno, sin necesidad de que sea una persona ahí para que nos indique que no se estacione el automóvil. Al ver esa señal, pues ya hacemos caso, ¿verdad? Entonces las señales a través de los símbolos nos indican algo. Y en ese caso la luna en la magia tiene un significado importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el elemento base en la cual se realiza ese tipo de actividad mágica, ¿sí? Gracias a la luna existirá la magia, o al revés, la magia existe por la luna, ¿sí? Es algo así que están interrelacionados ambos conceptos, ¿verdad? La magia y lo que representa la luna en sí. Aquí sigue agregando. Los cráteres de la luna emanan una cierta fuerza. Como se sabe, no tiene luz propia, es oscura, sí, pero sí refleja la luz del sol. De esa energía lunar recibimos la intuición, la imaginación, la sensibilización, la percepción. Y si esta fuerza no es controlada, se crean perturbaciones inconscientes, instintivos, de tristeza, de adormecimiento, ensoñación, dolor. Esto último, todo esto que hemos leído, es la representación del símbolo de la luna. ¿La luna qué indica? Pues esto, ¿verdad? Que nos puede crear la intuición, la imaginación, la sensibilización, la percepción, o bien la inconsciencia, el instinto, la tristeza, ensoñación, etcétera, ¿verdad? Es lo que indica el símbolo de la luna en la magia. ¿Ok? El mago posee la maestría sobre los secretos de los elementos. Ahí vienen los términos más: elementales, elementales y elementarios, que existen en la naturaleza, captando, atrayendo, concentrando y canalizando sus fuerzas eléctricas y magnéticas gracias a las leyes de sintonía universal, ubicuidad, correspondencias, afinidades, simpatías y analogías. A ver, ¿cómo está eso? Hemos dicho, hemos dicho que, que un ser humano, ¿verdad? ¿Sí? Puede transmitir algo a través del pensamiento, alguna idea, una imagen, un mensaje, ¿sí? Lo emite. De hecho, estamos haciendo todos nosotros eso, ¿sí? Constantemente, todo el día, yo creo que pensamos, emitimos pensamientos, tenemos ideas, ¿sí? A veces nos imaginamos algo, a veces quisiéramos transportarnos a cierto lugar, etcétera. Todo eso viene aquí en la mente, ¿verdad? Aquí en el cerebro, ¿sí? Algo emana de acá. Ahí están las vibraciones, ahí están las ideas, ahí están flotando, por decirlo así. Alguien o algo puede captar eso, ¿sí?
Ya lo hemos mencionado, o sea, hemos dicho que debe de haber una antena transmisora y una antena receptora, ¿sí? Eso se ve en las señales de radio, de televisión, de esta misma internet, ¿verdad? ¿Sí? Hay una transmisión, alguien transmite algo, por ejemplo, esta charla, ahí van las ondas electromagnéticas y su computadora o su celular tiene un receptor y atrapa esa señal, ¿verdad? Si eso es así en forma material, electromagnética, ¿verdad? ¿Sí? Y si aquí aplicáramos esa ley de correspondencia, ¿sí? Como es esa onda electromagnética, puede ser la onda mental, ¿sí? Y uno puede emitir un pensamiento y otros pueden recibir o soportar ese pensamiento, esa idea, esa imagen, ¿verdad? Y ya lo mencionamos en el ejemplo del que transmite la idea de esa carta sender y se la transmite al que vaya en un avión volando a cientos o a miles de kilómetros. La capta. Querrá decir entonces que la mente es muy veloz, ¿sí? Tanto o más que la de la luz. La luz viaja a 300,000 kilómetros por segundo. La mente tendrá esa misma velocidad, será más alta o más baja, de tal forma que puede alcanzar la mente del que transmitió la carta Zener, alcanza el avión que va por allá. Que aunque vaya relativamente lento, que será unos 600 kilómetros por hora, sin embargo alcanza el pensamiento a ese avión y el receptor capta la imagen de la transmitida, de la carta transmitida, ¿sí? Eso es así en el espacio, ¿sí? Pero aquí en el plano de la Tierra, pues, hay muchos obstáculos que existen, a lo mejor edificios, árboles, montañas, algo de impedir el paso de ahí. Y ahí es donde entran los elementos, ¿no? A lo mejor los elementos, con esta clasificación que está aquí de elementares, elementales, elementarios, pueden ser los que transporten o que ayuden o que mejoren o que dificulten esa transmisión, ¿no? ¿Sí? Veamos más adelante a ver qué es lo que sucede con esto. Los mundos de la magia. Se habla de tres mundos. El sublunar, el solar y el empirio. ¿Ok? Así se habla de esos tres mundos. ¿Cuál sería el primero? El mundo sublunar, que es el espacio existente entre la Tierra y la Luna. Sí, por eso habíamos puesto como el símbolo de la magia, que están muy relacionados entre la magia y la magia con respecto en el ser humano. La luna tiene mucho que ver, porque todos vivimos aquí en este plano de la Tierra, ¿no? El mundo solar es el otro mundo, el espacio existente entre la Tierra y el Sol, ¿verdad? O sea, más allá de la luna, hasta el Sol, a, a una distancia de 8 minutos luz de distancia. El mundo del empirio, subjetivamente, o sea, teóricamente o intuitivamente, o como le quieran llamar, se define el mundo del empirio así. Es el espacio existente entre el Sol y el punto central sobre el cual gira el grupo local de galaxias, de las cuales pertenece nuestra Vía Láctea, nuestra galaxia, ¿verdad? Como si hubiera un espacio, un punto sobre el cual giran este grupo de galaxias, que son nuestras vecinas, y ahí vamos girando, ¿verdad? Ahí vamos girando. Ese punto central, ¿verdad? De hasta donde está el Sol, pienso yo que está la Tierra, ¿sí? Es el mundo del empirio, ¿verdad? Esa es la teoría, ¿verdad? La teoría, ¿sí? Los mundos se presentan en dos formas, invisibles y visibles. Esos mundos que hemos hablado. Y estos a su vez se manifiestan en forma trinaria y cuaternaria, respectivamente.
A ver, vamos a ver qué significa esto. El invisible trinario, ¿sí? Primero, es superior, es un trinario, es un superior sagrado o del mundo empirio, el más alejado, por decirlo así. Es el plano del ser eterno e inmortal, ¿sí? El intermedio o del mundo solar es el plano del espíritu divino, o sea, esa parte espiritual que trasciende en el espacio y el tiempo, el eterno, ¿verdad? Pero que tiene salpicado algo de divinidad. Y el inferior, el más abajo, o inferior astral o del mundo sublunar, es el plano del alma o psíquico mental mortal, o sea que tiene cierta fecha de vida, ¿verdad? ¿Sí? El inferior. Entonces este es, ¿sí? De los mundos, de los tres mundos, el sublunar, el solar y el empirio, ¿verdad? Se manifiesta este en forma trinaria, ¿verdad? ¿Sí? Superior, intermedio e inferior. Así está clasificado dentro de la magia clásica, ¿no? Y el visible cuaternario ya es más en la tierra, más tocando aquí tierra, es el reino mineral, el vegetal, el animal y el humano, ¿sí? Donde en cada uno de ellos, puesto que existen, puesto que tienen vida, porque existen, ¿sí? Hay un proceso evolutivo en cada uno de los reinos, ¿sí? En el mineral, su evolución es consciente atómico. En el reino vegetal hay una evolución consciente celular. En el reino animal hay una evolución consciente instintiva. Y en el reino humano hay una evolución consciente racional, ¿sí? Eso es lo material, es lo que más nos puede eh, atrapar en este tema de la magia, ¿sí? Vibrar aquí en estos cuatro reinos porque son donde convivimos, donde vivimos, donde pasamos nuestras experiencias, ¿eh? El mundo superior sagrado o del empirio, ese plano que le llamamos inmortal, corresponde a lo que en la tradición judeo-cristiana se conoce como el paraíso, ese cielo del cual se habla que uno irá, ¿sí? Cuando en la tierra sea bueno, sea una buena persona, etcétera, si se va al cielo cuando se muere, el paraíso, ¿sí? Allí mora Elohim y sus huestes celestiales o coros celestiales. ¿Cuáles son esas? Los serafines, querubines, los tronos, ¿verdad? Dominaciones, virtudes, potestades, principados, arcángeles, ángeles, ¿verdad? Eso es lo que la tradición judeo-cristiana nos da a conocer, ¿verdad? De una forma u otra, lo conocemos, lo hemos escuchado en algún momento dado de nuestra vida, ¿verdad? Y más, sobre todo, los términos de ángeles y arcángeles, ¿verdad? Como si estuvieran más pegados a nosotros. Por eso se dice que después del alma humana, el plano inmediato superior sería el plano de los ángeles y después el plano de los arcángeles, etcétera, hasta llegar hasta más arriba, que sería el plano de los serafines. ¿Cuándo sería eso? Pues quién sabe. El mundo invisible intermedio, astral o del plano sublunar, corresponde al alma de los difuntos que vivirán en periodos cortos o largos, dependiendo de su grado de evolución, que se manifiesta con el grado de apegos materiales o sentimentales, vicios, manías, orgullo,
codicia, celos, vanidad, egocentrismo, etc. O sea, muchas situaciones, ¿verdad? Que son del plano humano, ¿verdad? De alguna forma u otra, pues todos tenemos ese tipo de sentimientos o de vicios o de apegos, ¿no? Hemos sido en algunos momentos dados orgullosos o codiciosos o celosos, vanidosos, etcétera, ¿verdad? Por mencionar unos cuantos. Pero en un momento dado de nuestra existencia, como a veces como que ya no es tanto, como que va bajando el ritmo o la intensidad de estas situaciones humanas, ¿verdad? Pero de que sí no nos vamos a salvar es ser difuntos, ¿verdad? El plano sublunar correspondería a ese estado después de muerto, el estado del alma, ¿sí? Es el plano intermedio, ¿sí? Y el plano inmediato después de este o el anterior, ¿verdad? Ese desde los ángeles hasta los serafines, ¿sí? Ángeles, arcángeles, principados, etcétera, hasta llegar a los serafines. Y ahí es donde se habla que esos, digamos, seres, vamos a llamarle así, seres, el ser angélico, el ser arcangélico, el ser principado, el ser potestad, etcétera, ¿sí? Tienen a su mando, ¿sí? Como si fueran unos comandantes de esos huestes celestiales, entiende por huestes algo que está uniformado, que tiene un mando y que tienen ciertos protocolos, ¿verdad? ¿Sí? Cada uno de estos términos, de estos seres, tienen a su mando 8. Y si vemos que hay 9, 9 por 8 nos da los 72 nombres que se hablan que tiene Dios, o los 72 genios de los cuales se habla en la tradición judeo y cristiana. ¿Eh? 72 genios que existen en esos paraíso celestial, ¿sí? Pero subdividido en esos tres planos, ¿eh? ¿Sí? 24, por ejemplo, 24 aquí en el plano bajo, ángeles, arcángeles, principados. Otros 24 en el plano intermedio, en el plano solar, y otros 3, otros 8, 24 más, ¿sí? En el plano del empirio, serafines, querubines y tronos. ¿Eh? Y después llegamos ya al inframundo. Este es el superior, ¿sí? De los ángeles a los serafines. El plano intermedio es el astral, el mundo invisible intermedio, el astral, de los difuntos, que se manifiesta allá en ese periodo por esas manifestaciones que tuvimos en la vida corriente, como si hubiera un eco, ¿verdad? Que esas almas de esos difuntos continúan en ese estado corporal, pero sin cuerpo, por eco o por inercia, ¿verdad? ¿Sí? Por eso dice aquí que su grado de evolución allá en ese lugar, ¿sí? Su grado de estancia en ese lugar, pues dependerá de su vida material que tuvieron aquí en la tierra, ¿verdad? Si fueran viciosos o mañosos, orgullosos, codiciosos, etc. ¿Sí? Y el plano más abajo, más denso, es el plan, dice, nunca el inframundo podrá tocar o influir al ser humano a menos que éste lo acepte o descienda a ese nivel, porque adentrarse en ese mundo invisible es potestad humana e implica una relación, ¿verdad? Haciendo un símil es, por ejemplo, pues uno es técnico carpintero, y sabía hacer muebles, escritorios, sillas, ¿verdad? Pero un día se le ocurrió hacer ¿cómo se llama? Tallado de madera, ¿verdad? Y hace en un pedacito de madera, pues hace una obra de arte, ¿sí? Y eso un carpintero corriente no lo hace, común y corriente no lo hace.
Hará sillas, hará muebles, roperos, estantes, pero tallar la madera ya sería algo más sutil, más elevado. Es por poner un ejemplo. No es así tan sustancial como yo lo estoy diciendo, ¿no? ¿Sí? Ok, pero así podrá ser algo más denso, más hacia abajo, ¿no? ¿Sí? A lo mejor el tallista de madera, el que hace obras de arte magníficas de un trozo de un árbol, de una madera encontrada, talla muy bien y luego quisiera penetrar en el mundo para hacer sillas, mesas, estantes y no puede, no sabe. ¿Eh? Sí, entonces hay quienes pueden elevarse de su condición humana mortal y otros rebajarse. Tal vez algunos de esos practicantes de magia, algunos puedan adentrarse a ese mundo inferior, como dice aquí el inframundo. Pueden tener esa cualidad o esa intensidad de concentración o esas ganas, ese deseo, pueden bajar a ese nivel. ¿Sí? O sea, tal vez tendremos esa capacidad los seres humanos para tener esa voluntad para hacerlo, tanto para bajar del nivel, ¿verdad? Como a incrementar nuestro nivel de las cosas que hacemos, ¿verdad? Sí, aquí mismo ahorita, por ejemplo, pues todos hacemos algo en nuestra vida, ¿sí? Y tratamos de hacerlo siempre lo mejor posible, sea lo que sea. Un dentista trabaja lo más preciso posible. El arquitecto sin borrones y todo bien hechecito, ¿sí? El abogado con las leyes bien perfectas y bien delimitadas, etcétera. Pero también puede hacer un mal uso de lo que sabe, ¿no? Al dentista a lo mejor se le ocurre trabajar mal y le echa a perder una muela. El arquitecto hace mal el diseño y el edificio se le va a caer. No sé, algo puede pasar, ¿no? Todo depende de qué es la intención del individuo, ¿verdad? Pero en la magia puede ocurrir eso también, tanto elevarse como rebajarse. Entonces, entrar en estos mundos del inframundo exige férrea voluntad, formada por la disciplina, y no siempre quien lo intenta logra entrar, tanto en lo bueno como en lo malo, ¿sí? No siempre, o sea, no tenemos la habilidad manual o la habilidad intelectual, la habilidad emocional, la habilidad de la práctica del conocimiento. A lo mejor no somos hábiles todos y quisiéramos adentrarnos a la alta magia o quisiéramos adentrarnos a la baja magia, pero no se puede, no todo mundo puede, ¿sí? Como no todo mundo puede manejar un automóvil de Fórmula 1, ¿sí? Le pisa el acelerador y se va en menos de 3 segundos, ya está a 100 kilómetros por hora. Entonces, no cualquiera puede manejar, maniobrar ciertas cosas, ¿no? ¿Sí? Así, algunos sí son aptos, están preparados, tienen ese don, esas cualidades para incursionar en algo diferente a lo que es su nivel, ¿verdad? Un mago dirige las fuerzas, las gobierna, las comanda, las induce. Un mago penetra el mundo invisible mediante la conciencia, en un estado meditativo, reflexivo y con conocimiento de causa. Fíjense bien, ese mago puede dirigir esas fuerzas, ¿sí? Pero debe tener ciertos estados de conciencia adecuados, ¿sí? Debe tener ese conocimiento de causa, que es lo que está haciendo, ¿sí? Un brujo es gobernado por las fuerzas y está sometido a ellas, que es diferente al otro. El mago gobierna, ¿sí? Las induce, las provoca. Y al contrario, el brujo es sometido por ellas. A él lo mandan, a él lo gobiernan, ¿sí? El brujo se sumerge en lo invisible, desde la inconsciencia o mediante estados de conciencia alterados.
el diablo, un término muy conocido por nosotros, ¿sí? No el ser ese de que tiene cuernos y una cola y está en el fuego, no, es lo negativo de uno, ¿verdad? El diablo se entrega al mago, el brujo se entrega al diablo, ¿sí? El diablo, o sea, las fuerzas inferiores, tarde o temprano terminan por retorcerle el cuello al brujo. Sí, es una forma así dramática, exagerada, para decirle, si tú no estás preparado para irte al mundo inferior, mejor no te metas. No, pero es que el automóvil de Fórmula 1 está bien bonito, el Ferrari, el Lotus, etcétera. Sí, pero no sabes manejarlo, mejor ni lo toques. Se sube y lo choca. ¿Cómo puede ser aquí algo más sencillo, no? ¿Sí? Ese sería el diablo. Empujó la mala preparación que tiene uno, las cualidades no son las adecuadas, no está uno preparado para eso y ocurre algo contrario a lo que quisiera. Nosotros le decimos el diablo, ¿verdad? Por poner un término que es muy conocido por ustedes, ¿eh? O al revés, resultó efectivo, resultó muy bueno, porque yo incursioné en el mundo superior. Allí el ángel me ayudó, por decir así, ¿verdad? Por decirlo así, el bueno y el malo, ¿sí? No es tanto que un angelito, no es tanto que un diablito, sino son términos así que definen algo malo o algo bueno, el diablo y el ángel, ¿ok? Ahora sí ya entramos a lo que es el término el mago. Antes era la magia. Tres formas de operar los magos. Uno, el magiciano. Es el ilusionista o los actores que creen que están realizando algo mágico y sin embargo es pura ilusión lo que hacen. No tienen conocimiento de la magia, aunque la mencionen o digan que son magos. Y aquel que se diga que es mago, no lo es, ¿sí? Es, por ejemplo, yo les voy a decir ahorita desde aquí, desde donde estoy, cierren los ojos y los voy a dormir, ¿verdad? Pues no es cierto, es una ilusión. Y por ahí alguien me hace caso y ya se hace el dormido, ¿sí? Entonces soy un ilusionista, un magiciano, ¿verdad? Trato de hacer las cosas, pero no me resultan. ¿Por qué? Porque no tengo esa capacidad para imponerles el sueño, a un acto que hagan que, a ver, los voy a hipnotizar y hagan como gallina, o que hagan como, canten como el gallo. Pues, no, o sea, no todos tienen esa capacidad o ese don para transmitir, para transformar ese estado de la persona hacia otro, ¿verdad? ¿Sí? Y cuando cree que lo tiene, pues es un magiciano, ¿verdad? La segunda categoría sería el magista. Es aquel que se consagra a las ceremonias con el respeto de un ritual serio, pero sin profundizar o lo hace sin el conocimiento perfecto de las cosas. Eso sí, hay cierto orden, limpieza, pero no va más allá de eso su ritual. O sea, sería algo así como el que realiza las cosas bien, ya tiene dominio de lo que hace, ya sabe cuál es el paso uno, el paso dos, el paso tres, todo el sistema ya lo conoce, como manejar un tráiler de 24 velocidades, ¿verdad? En la carretera, pues el clutch, el freno, de motor y todo eso, pues al principio se le dificultó un poco la maniobrabilidad, ¿verdad? Pero ya después pudo él arreglar pues esa situación, pudo controlar ese, ese equipo, esos cambios del vehículo, ¿verdad? ¿Sí? Y eso lo hace ser un uh, automata, ¿sí? Automatiza lo que está haciendo. Ya después, como lo hace en automático todo, ¿sí? Se habitúa a eso y ya no tiene
ese mismo sentimiento original que tenía. ¿Eh? Ya no le pone ganas, ya no lo hace con intensidad, ¿sí? Ya sabe lo que va a pasar, ¿eh? Y simplemente lo está haciendo en automático todo. Ese sería un magista, ¿verdad? Lleva el orden de las cosas, la pulcritud, la colocación de todos los elementos, ¿verdad? Pero no profundiza, simplemente ya lo está haciendo como un hábito, como una costumbre, ¿sí? Ese sería el magista, que si se dan cuenta, ese ya es un verdadero mago, porque ya de perdida, pues ya hace algo más que el anterior. El magiciano creía que lo hacía y no estaba haciendo nada, ¿sí? Pero ya el magista ya hace algo concreto, ¿sí? Ya sabe cómo dialogar, convocar, invocar, provocar, pero lo hace tan bien que ya después dice, pues ya lo sé, ya lo domino, ¿verdad? Como aquel individuo que dice, pues a mí nunca me ha pasado nada en la carretera y un día le pasó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hace todo automáticamente, no está consciente de sí mismo, de lo que está haciendo. Y luego ya entra el magíster. Dice, es quien ha obtenido la perfecta maestría y el dominio completo de los elementos. Lo que deriva de ellos, lo que deriva de los elementos y la vinculación con el logos planetario. Entonces ya está más consciente lo que está haciendo, ¿sí? El magista al principio lo hizo consciente, pero ya después hace las cosas inconscientemente. Ya sabe que primero va esto, después va aquello, el tercer paso aquel, cuarto paso lo demás, y lo hace en automático, a veces inconscientemente. Pero el magíster todo lo hace conscientemente. Lo que sigue, el paso 1, el paso 2, el paso 3, ¿sí? El cambio 1, el cambio 2, la evocación de este, la invocación de aquel, la provocación del demás, etcétera. O sea, es toda una serie de sucesos de ritual que se va realizando a la perfección, porque lo hace conscientemente. Ese es el magíster, ¿sí? Y aquí entramos a esa clasificación de los elementos, ¿verdad? Porque aquí dice, el magíster es quien ha obtenido la perfecta maestría y el dominio completo de los elementos y lo que emana de ellos, lo que deriva de esos elementos. ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos? ¿Sí? ¿Cómo es esa clasificación de elementares, elementales y elementarios? Vamos a ver eso. Los 4 elementos, ¿sí? Los 4 elementos. Un magíster, dice ahí, perdón, vale, ¿qué hice? No sé qué hice. Más Sí, atrás. es que me sale una pantallita chiquita, no, ya no, ya se quitó. Entonces, desde ahí, No, otra. anterior, esa, Ah, yo creo que la anterior. Allí, sí, está bien. ahí. Ese era el título. Bueno, los elementos, tierra, agua, aire, fuego, ¿sí? En la naturaleza se manifiestan a través de los estados de la materia. La tierra a través del estado sólido, el agua a través del estado líquido, el aire a través del estado gaseoso y el fuego a través del estado radiante de la naturaleza, que radia calor, ¿sí? Y esos elementos o esos estados de la materia se encuentran en nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Sí? El cuerpo, la sangre, las lágrimas, el sudor, los pensamientos, el aire que respiramos, la temperatura corporal. Ahí están inmersos los 4 elementos en nuestro cuerpo, porque tenemos lo mismo que nuestra madre naturaleza,
¿sí? La madre naturaleza tiene sus 4 elementos y por ley de correspondencia también deberemos tener esos 4 elementos, ¿ok? Ahí está, ¿sí? Esos elementos en el plano humano, el magíster o el teurgo los trabaja disciplinada y frecuentemente. La tierra mediante ejercicios psicofísicos para iluminar los chakras. Yoga, tai chi, algunos ejercicios de kung fu, de karate, o bien para las damas puede ser el tahitiano, el hawaiano, la danza árabe, algo que estimule esa columna vertebral, ¿ok? El agua mediante el manejo permanente de las emociones y sentimientos. O sea, la autorreflexión, la meditación, el estado de paz, la serenidad, el silencio, eso ayuda para el manejo de las emociones. El aire mediante la autorreflexión, el análisis, el discernimiento de uno mismo, de sus actos, de sus formas de pensar, de sus formas de tomar decisiones, etcétera. Ahí se trabaja el aire. Y el fuego mediante el control de la energía biogenésica sexual, ¿verdad? Esa energía interna propia, ¿verdad? Que debemos de saber canalizar adecuadamente, ¿ok? Ahí el teurgo manejará bien esos 4 elementos, ¿verdad? Cuando seamos teurgos, pues manejaremos eso. Ahorita le intentamos manejar la tierra, intentamos manejar el agua, intentamos manejar nuestro aire, intentamos manejar nuestro fuego, ¿verdad? Cada quien llevará un cierto nivel, ¿verdad? Y entramos a esa clasificación que dice aquí, el teurgo trabaja, no era anterior. Dice aquí, el magíster o el teurgo es quien ha obtenido la perfecta maestría y el dominio completo de los elementos y lo que emana de ellos, lo que deriva de ellos, ¿sí? ¿Qué deriva de ellos? Los elementares, los elementales o los elementarios, ¿ok? ¿Qué son los elementares? Son los espíritus de los elementos no evolucionados, ¿sí? Los elementares todavía son groseros, o sea, forma sin forma, ¿verdad? Y no tienen su individualidad en el sentido general, sino más bien colectiva. Sirven como almas a los animales. Los animales, por lo tanto, no tienen un alma individual, sino forman parte de una colectividad, ¿sí? Los leones, su alma leonina, los tigres, su tigrina, los conejos, su conejina, etcétera, ¿verdad? ¿Sí? Tendrán ahí su propia alma colectiva, ¿sí? Por eso los animales tienen esas características similares, ¿verdad? Un caballo es igual, un caballo aquí de México que un caballo de Arabia, que un caballo, son similares, porque el alma, estos elementales que los organiza, organiza a toda la especie en general, ¿verdad? A otra especie de animales, pues hay otros elementales que se encargan de esos seres animales, etcétera. Y como no son entidades individuales sino colectivas, por eso los animales tienen un alma colectiva y no un alma individual. Los elementares provienen de la esencia primitiva, el Ein Sof, cuando se manifiesta el absoluto. Viven en el mundo de los elementos, ahí en los elementos. ¿Cuáles? Tierra, agua, fuego, aire. Gobiernan a la naturaleza y organizan el mundo animal, antes de poder perfeccionarse e integrarse en elementales, para después pasar al reino humano, ¿sí? Entonces, esos elementales, por decirlo así, entraron a primer año de primaria, ¿verdad? Y ya cuando se vayan aprendiendo todo lo que compete a su reino, a su especie, pasarán a segundo año, su segunda categoría, que sería elementales.
Y después de reconocer, después de estar en ese ambiente ya vivido, experimentado de los elementales, pasarán al tercer año, al reino humano. ¿Sí? Dice, y por lo tanto al operar la magia, el mago tendrá la capacidad para ahuyentar a esas entidades indeseables que pueden entorpecer la armonía prevaleciente en una ceremonia cósmica. ¿Sí? Y aquí es algo muy interesante, ¿verdad? Ya que Teurgo, que maneja conscientemente ese ritual, ¿sí? En una de las partes de esa ceremonia cósmica, ¿sí? Hace el llamado a un logos planetario, ¿sí? En este caso a Urano, ¿sí? Y Urano se presenta, no el planeta Urano o el dios Urano, sino lo que representa, la esencia, el logos planetario. Y es precisamente el trabajo en esta parte de Urano, en el cual a través de esa esencia, el mago tendrá la capacidad para ahuyentar a esas entidades indeseables que pueden penetrar dentro de un ritual. ¿Verdad? Que bien, si no es si el que está oficiando no tiene la fuerza, el conocimiento, sí pueden entrar dentro del ceremonial. ¿Verdad? Y puede repercutir negativamente tanto el que está oficiando como para la gente asistente. ¿Sí? Por eso estos rituales deben ser practicados conscientemente y en una forma sana, una forma equilibrada y sobre todo consciente. A la segunda categoría son los elementales. Dice, elementales o elementales, con H o sin H. Son las entidades astrales, las cuales frecuentan al mundo psíquico y las cuales son tan peligrosas para los espiritistas, quienes hacen experiencias de mediumnidad y quienes siempre captan los efluvios de las comarcas bajas, en donde precisamente esos elementales buscan una envoltura para manifestarse. ¿Sí? Es la segunda categoría. ¿No? La primera categoría eran los elementales, los más rudimentarios, los menos evolucionados, por decirlo así. Y la segunda categoría son los elementales. Ya están más despiertos, ¿verdad? Más abocados hacia cierta situación que pudieran ellos manifestarse. ¿Sí? Y en algunas sesiones espiritistas se presenta, ¿sí? Porque frecuentan el mundo psíquico, ¿sí? El mundo de las almas con la mente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, habrá algunos mediums, ¿verdad? Que sí tienen esa capacidad como para saber controlar o manejar esos elementales. Sí, en una sesión espiritista puede haber alguien que sí realmente sepa manejar eso, pero habrá otros que no, que le intentan, ¿verdad? Sí, que creen que saben. Estaríamos hablando de los magicianos o de los, vamos, fue? De otras categorías que no tienen la perfecta maestría, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si uno se va a meter ahí a estos asuntos espiritistas, pues tiene que tener un conocimiento de causa, una fortaleza, ¿verdad? Y una fuerza de voluntad como para poder enfrentarse a esos elementales, porque si no pudieran ser invadidos por ellos. ¿Ok? Dice, después de perfeccionarse, los elementales pasan al mundo de los elementales para ser absorbidos de nuevo por el absoluto, de donde todo emana y donde todo debe volver. O sea, es una categoría, ¿verdad? El elemental es, pues, bien, una entidad especial de los elementales y proviene sobre todo de los polvos astrales o bien de elementales que están listos a pasar a la cadena humana y que esperan así este estadio, ¿sí? Entonces, esa energía, vamos a llamarle así en esos tipos en esos términos, energía, pueden, después de los elementales,
pasan a la siguiente categoría, los cuales algunos deciden irse al absoluto o bien otros al plano humano, que es el inmediato superior, ¿verdad? De este plano subhumano, el elemental puede estar en contacto con esta cadena humana, ¿verdad? Con los seres humanos. Por eso de las actividades de la magia. Por otro lado, la emoción o sentimiento intenso en algunos magicianos, sin pretenderlo o inconscientemente, los convocan y se genera en este operario modificaciones en su personalidad. Por ejemplo, se traduce en mal carácter, ser ofensivo o acusatorio con las personas, la codicia lo invade, quiere tener la razón siempre, la verdad, etc. Son unas características que pueden resultar cuando el magiciano no sabe controlar esto, ¿verdad? Este último renglón que dice, y por lo tanto, al operar la magia, el mago tendrá la capacidad para ahuyentar a estas entidades indeseables que pueden entorpecer la armonía prevaleciente en las ceremonias que se realicen, ¿sí? El magíster ahuyenta, pero el magiciano que no tenga la capacidad puede ser invadido por él, ¿sí? Causándole en su personalidad ciertas modificaciones, ciertas alteraciones, no peligrosas, pero por lo pronto ahí los elementales están haciendo su aparición a través de ese tipo de modificación de carácter, de pensamientos, de ideas, ¿verdad? Como decimos acá, en términos de la religión, como si el diablo nos estuviera tentando, ¿sí? ¿Sí? Y no es el diablo, sino más bien son los elementales que de alguna forma entorpecen el camino del magiciano por no hacer bien las cosas o conscientemente bien las cosas. Y pasamos a los elementarios. Ya me lo acabamos, no se preocupe. Elementarios. Son los espíritus de esencia muy sutil, quienes reinan sobre los elementos. Las salamandras sobre el fuego, los silfos sobre el aire, los gnomos sobre la tierra, las ondinas sobre el agua. Son los términos más comunes, pero hay una cantidad enorme de nombres asignados para estos elementos, ¿sí? Los elementos de la tierra, ¿verdad? Que son la tierra misma, el agua, el aire y el fuego. Una cantidad enorme de nombres. Y estos son los términos más comunes utilizados aquí en el occidente. La salamandra, fuego, silfos, aire, gnomos, tierra y ondinas, agua. ¿Ok? Esos son los elementarios. Dice, ¿son entidades humanas? No, no son entidades humanas, son subhumanas. Seres evolucionados, espíritus inmortales, quienes terminaron el ciclo de la reencarnación y los cuales están listos a reintegrarse al absoluto. Su presencia en los elementos, tierra, agua, aire y fuego, indica que provienen de una vibración muy elevada y cercana a Dios, el Ein Sof. Son los seres con los que se asocian con las huestes angelicales. Esas huestes angelicales que dijimos, ángeles, arcángeles, principados, virtudes, potestades, dominaciones, tronos, querubines, serafines, y que actúan en los planos sublunar, solar y empírico. Y es lo que se trabaja básicamente en el ritual del ceremonial cósmico. Ahí es el mago, ¿verdad? Mediante la magia, logra que esas entidades de esos planos concretos, reales en los elementos, son los que se trabajan para realizar ese encantamiento que ocurre en la ceremonia cósmica. Bueno, con esto damos por terminada la clase. ¿Ya no hay otra? Sí, la última.
Y muchas gracias por todo, por estar aquí. Entonces, la conclusión sería, la magia hace al mago o el mago hace a la magia. ¿Sí? Traten de captar la idea, ¿sí? Y se las dejo de tarea, ¿verdad? Así como ustedes me preguntan a veces, ahora yo les pregunto eso, ¿sí? Bueno, adelante. Si hubiera alguna pregunta, tienen ¿Se el gustan derecho. hacer sus preguntas de viva voz? Allí está Claudia, Alejandro. adelante. Hola, gracias maestro. Buenas noches. Gracias por compartir este tema tan interesante. Me gustaría saber, bueno, de la parte en la que nos estuvo platicando sobre que la evolución únicamente se da en el plano humano. Me gustaría saber entonces si el difunto, ¿en qué momento podrá avanzar a la siguiente etapa? Si no se puede avanzar en ese plano, ¿verdad? ¿En qué momento él puede reencarnar o continuar? Gracias. Bueno, aquí mezclaríamos estos conceptos que tenemos con lo que pudiera derivar. Por ejemplo, aquí estaría el tema de la reencarnación, ¿no? Sabemos que la energía no se crea ni se destruye, solamente se va transformando. Cuando la materia termina su fin, su ciclo, ¿verdad? Esa energía que lo compone, ¿sí? Electrones, protones, etcétera, en algún lugar se han de quedar, ¿verdad? Sí, no se pueden quemar, no se pueden achicharrar, no se pueden enterrar, brotan, flotan, ¿verdad? Son de una vibración especial energética, entonces quedan en algún lugar, ¿verdad? En la teoría dice que después de muerto, estas almas difuntas, ¿verdad? Por inercia, por reflejo o por eco, ¿sí? Siguen percibiendo las cosas como si sus sentidos tuvieran vida todavía, ¿sí? Verán y no tienen ojos, oirán y no tienen oídos, olfatearán y no tienen nariz, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, esos sentidos, ¿verdad? Perduran, permanecen, aunque sus sentidos físicos estén ya bajo tierra, ¿verdad? Perduran ahí. Es el alma de los difuntos, ¿verdad? Pero como también ese cuerpo tenía un cerebro y ese cerebro razonaba, sacaba decisiones, ¿verdad? Pues sigue pegado a los sentidos, porque los sentidos, para poder escuchar, para poder ver, para poder oler, se necesita el cerebro, sino cómo. Entonces el alma y la mente perduran, siguen, continúan, ¿verdad? Y en ese momento, cuando ya es su tiempo de morir, nuevamente estas entidades del plano astral, ¿verdad? Pues ocurre la reencarnación. Entonces la evolución es únicamente por vivir aquí en la Tierra, es cuando tenemos cuerpo terrestre, cuerpo de tierra, ¿sí? Que nace de la Tierra, vive en la Tierra y morirá en la Tierra. Ahí pasará su vida, esos estados, ese ciclo, ¿verdad? Entonces ahí es donde entra la evolución, porque esa mente, ¿verdad? Esa mente que tenía, tendrá que tener la capacidad de enjuiciarse a sí mismo, y es lo que habla de la tradición religiosa, judía, cristiana, y de todas las demás religiones, ¿verdad? Que hay un juicio final, ¿sí? Donde las almas reencarnarán. Entonces, en este caso, el juicio final es personal. Y el juicio es el análisis de la mente de las situaciones vividas, captadas por sus sentidos. Analizará eso, hará el proyecto de su próxima vida, reencarnará
y así continuará la evolución, ¿verdad? Solamente reencarnando con un cuerpo nuevo, una mente nueva, un alma nueva, sentidos nuevos, ¿verdad? Y así es como ocurrirá la evolución de ese ser. No se quede estancado en el plano astral, el plano de los almas de los difuntos, sino continuará reencarnando, ¿verdad? Viviendo, evolucionando. ¿Ok? Julia. Buenas noches a todos. Maestro, tengo 3 preguntas en una sola. La magia blanca se aprende con estudios. ¿Hay lugares a donde puede uno ir a estudiarla? ¿O ya se nace con ese don? Y si usted conoce a alguien que practique la magia blanca. Bueno, hay quienes nacen con ciertas aptitudes, ciertas cualidades, ¿sí? Hay niños de 3, 5 años que ya hablan 3 idiomas, 5 idiomas, y yo por más que le intento, muy apenas uno, ¿sí? No tengo esa cualidad, pero hay quienes tienen cualidades, digamos, desde pequeños empiezan a pintar bonito, a tocar un instrumento, nacen con ciertas cualidades. Entonces sí, puede alguien nacer con esa cualidad de la magia, ¿verdad? Saber cómo inducirla, cómo provocarla, cómo hacer esa transformación en los seres, ¿sí? Y ahorita le puedo decir, pórtese mal, trate mal a la gente, insúltela, péguele. Y si usted lo hace, yo la transformé mi magia, se transformó en magia negra porque le hice esa situación, más si usted lo hace. Y si yo le digo, pórtese bien, por favor, trate bien a todos, sea amable, sea atenta, sea respetuosa, y no lo es, pero sigue mis indicaciones, ahí está la magia aplicada. Esa es la magia, que se transforma de un estado a otro, diferente. Entonces, puedo yo tener esa habilidad, ese don por el verbo, la palabra, y así, pórtate mal, o pórtate bien, por favor, hazme caso. El verbo puede materializarse a través de usted y actúa por consecuencia. Entonces, algunos tienen ese don y otros, pues tenemos que investigar, analizar esos cuestionamientos, estos libros antiguos, estos libros modernos, estos autores, y a ver de los 100 libros de magia que tengo, a lo mejor uno es el que me va a servir. Entonces hay las dos cosas. Uno nace con esa aptitud o bien lo va aprendiendo. ¿En dónde? Pues hay lugares específicos, ¿verdad? Hay lugares donde se puede estudiar esta magia, ¿verdad? O diversos tipos de magia, ¿verdad? Y en otros lugares será algo personalizado, ¿verdad? Algo autodidacta, ¿verdad? Las dos cosas hay. ¿Ok? ¿Y conoce usted a alguien con esas cualidades, maestro? Sí, llegué a conocer algunos más y conozco a uno o dos que sí se les nota inmediatamente que son, ¿verdad? Sí, que logran esa empatía, esa transformación, ¿verdad? Y sí, llegué a conocer otros de hace muchos años, personas que, mis respetos, como si tuvieran ese don de adivinar, de inducir, de provocar, de manejar situaciones. Sí existen, ¿verdad? Sí, los conozco algunos. Muchas gracias. Luis Gámez y luego Claudia Alejandra. Sí, pues mi participación nada más es para agradecerle, maestro, al grupo que coordina y a usted y a los que están participando, ¿no? Porque todos somos uno. Al fin y al cabo todos somos uno. Agradecerle por la extraordinaria plática que nos dio hoy.
me llegó mucho a mí esta plática. La verdad, me encantó, me llegó mucho cómo es que fue manejando desde los elementales hasta los elementos, ¿no? Magistralmente, cómo se fue desarrollando la temática al grado que nos metió al tema y nos hizo que tenemos que cambiar como seres humanos, ¿no? Eso es lo que me llegó a mí. Y yo creo que con eso me quedo, maestro. Muchas gracias. Muy Muy amable. amable, Luis. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Gracias. Alejandra. Gracias, maestro. Otra pregunta. Me gustaría saber si existen magistas en la orden. O sea, más bien mi pregunta va encaminada por ejemplo, si el cuarto y el quinto y el sexto grado, bueno, ya, no, pues no deberían de ser magistas, ¿verdad? Pero ¿habrá magistas? Porque pues ellos, o sea, todos deberían de ser teurgo o magíster, ¿verdad? Pero ¿habrá magistas? Gracias. ¿Para qué me pregunta eso? Todos mis compañeros, mis colegas, que los conozco desde hace, al más nuevo que conozco, 35 años. Los demás, desde hace 50 años que los conozco, ¿no? Y sé su trayectoria, sus cualidades, también sus formas humanas, ¿verdad? Pero en estos asuntos del ceremonial, pues se aplica, ¿verdad? Se aplica, ¿sí? Yo considero que son magísters, ¿verdad? ¿Sí? Así, términos generales, magísters, que digamos es este rango el magisterio. Pues en ese rango están, ¿verdad? ¿Sí? No creo que estén abajo, si no, no estuvieran con nosotros, porque siguen generando pues esas cualidades que uno provoca en el ceremonial, la armonía, la empatía, ¿verdad? La fraternidad, ¿verdad? Que es lo importante, la felicidad y el amor, ¿sí? El respeto al prójimo, etcétera, ¿sí? No creo que haya alguien malintencionado que haga lo opuesto, ¿no? Por lo tanto, son magistros. Maestro, y por ejemplo, ¿cuánto se lleva de preparación para que el magíster ya pueda realizar el Yo creo ceremonial? que la preparación se da desde el momento que uno tiene la intención de cambiar su estado cotidiano que tenía, ¿sí? 30 años, 40 años, 50 años de preparación. Y ya al llegar al cuarto grado, ya está graduado, ya sabe todo lo demás, ¿no? Por lo tanto, les sugiero, los convoco a ustedes de que se vayan preparando más para ser unos magísters y sepan manejar bien la magia, la teurgia, ¿no? Entonces, no es llegar a un estado, a un nivel y de ahí en adelante, no, es desde más antes, ¿no? Hay una preparación continua que se va haciendo institucionalmente y particularmente, ¿no? Entonces, se va haciendo el mago. Si no tiene los dones, las cualidades, ¿no? Se va haciendo en el trayecto de su vida, ¿no? Desde Yamin o desde Mirón, como decía el maestro Marchel. Melania, adelante. Buenas noches, saludos a todos, maestro, buenas noches. Entonces, maestro, considero con todo lo que escuché de la plática que la magia la podemos hacer todos, una magia blanca, todos a diario, porque hablaba usted de los pensamientos, de los sentimientos, de las emociones. El hecho de sentir un ser humano en la propia persona una tristeza,
un enojo, una desesperación, cualquier situación contraria que esté, como decía en la diapositiva, perturbando mi vida, perturbando mi ser, mi actuar. En ese momento no es que esté practicando magia negra, sino por alguna circunstancia que haya sucedido, practico la magia blanca, practico la transformación en cuanto con voluntad, con fuerza, estoy insistiendo en cambiar ese pensamiento, ese deseo, esa emoción, y es una práctica diaria que al hacerlo, algún día lograré dominarlo más, lograré no permitir la entrada de elementales, de elementarios, y poder conservarme en un estado para seguir evolucionando, para seguir haciendo la magia de una manera más práctica, por esta voluntad que ya he hecho. No sé, nuevamente pregunto si al estar en este camino se presentan pruebas para fortalecer la voluntad, para fortalecer mi creencia en que se puede hacer una magia blanca conmigo misma, hacia mi evolución como persona. ¿Qué me puede comentar usted, maestro? No le voy a contestar porque ya lo dijo todo usted. Ya lo dijo. O sea, el comportamiento humano, ¿sí? Que puede provocar a los que le rodean, dependiendo de lo que diga, cómo lo haga, con la intención, ¿verdad? Con las ganas que yo tenga, puedo provocar alrededor la armonía o la desarmonía, ¿sí? Y eso, si hay armonía, es magia blanca. Si hay desarmonía en su casa, que el papá pega la puerta y el hijo no obedece y hacen berrinches y etcétera, es magia negra, ¿no? Pero algo provocó eso. ¿Quién? ¿Verdad? Entonces puede ser inconscientemente uno que esté pensando cosas nocivas, negativas, y ocurrirán por lo tanto. Tenemos que tener unos pensamientos más adecuados, más positivos, más agradables, para que haya esa felicidad alrededor, ¿no? Magia blanca. Gracias, maestro, muy amable. Samuel tiene una pregunta en el chat. Dice, permítame, se quedó atrás. Dice, por lo que entendí respecto al primer tipo de mago, ¿se podría considerar a los hipnotistas como buenos conocedores del cerebro humano? Puede ser eso, sí. Aunque hay hipnotistas que hacen un trabajo para bien de la persona, ¿verdad? Para provocarle en él cambios en su vida cotidiana, dejar un mal hábito, ¿sí? Puede ser así. Si hacen esa transformación adecuada, positiva, pues no serán de la primera clasificación, sino serán hasta de la tercera, porque están haciendo un bien a la persona. Son magísters, están actuando bien con su conocimiento que tienen, están transformando al individuo, le están quitando un vicio, le están quitando un mal hábito, ¿sí? Saben dominar su tema, ¿verdad? Lo ejecutan, lo asimilan bien y lo llevan a la práctica mediante esos cambios que tiene en sus pacientes. O sea, sí, puede ser un magíster él, ¿verdad? Y así es falso que lo duerme y que medio la arregla y sale el paciente y vuelve a lo mismo, pues será mero ilusionismo. ¿Ok? Alejandra, otra vez. A ver. Adelante, Maestro, Alejandra. gracias. Bueno, nos estaba platicando también sobre la luna y la energía que ésta emite. A mí me gustaría saber por qué la mayoría de la gente, bueno, la sociedad marca que en muchos rituales se usa que la fase de la luna sea llena. ¿Por qué será esto? Bueno, será porque hay una oposición entre el sol y la luna, ¿sí?
la energía positiva del sol, ¿verdad? Se refleja por completo en la luna, ¿sí? 100%. En luna llena es la luz del sol, la capta totalmente la luna. Bueno, la cara visible, ¿sí? Y al captar esa energía positiva, se utiliza para bienes benéficos, bienes benéficos. ¿Está bien dicho? Bueno, para bienes benéficos, para el bien, normalmente en cuestiones de magia blanca, de magia luminosa, en la luna llena es más favorable que en la luna nueva, ¿verdad? La luna nueva, ¿sí? Hay una conjunción del sol y de la luna. Entonces, como la luna interfiere a la luminosidad del sol, ¿sí? Entonces, en ese caso, ahí es apropiado para las cuestiones de oscuridad, de negrura, etc. Entonces, habría que manejar bien el aspecto de la luna para hacer un ritual adecuado en función de la magia, ¿no? ¿Sí? Pero sí, la luna influye en las cuestiones de la magia, ¿no? Por eso ese simbolismo que decíamos, ¿verdad? Que puede provocar sueños, imaginación, fantasía, pero también por otro lado, ¿verdad? La intuición, las ganas de trascender, ¿verdad? Sí, que es diferente a una fantasía. ¿Ok? Pues las fases lunares sí son importantes para los trabajos de la magia. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguien desea hacer alguna otra pregunta? ¿Puede hacerla de viva voz? Alejandro levantó la mano otra vez. Solamente Bueno, agradecerle infinitamente tanto conocimiento que nos transmite, siempre con unas ganas, con un empeño y con unas explicaciones que en lo personal me han ayudado muchísimo, he aprendido muchísimo y estoy infinitamente agradecida. Gracias, maestro. Gracias, gracias. A ver, ahora sí, Alejandro. bueno, aprovecho para hacer otra pregunta. Ujú. Maestro, usted también nos estuvo comentando que en el inframundo no puede influir. El inframundo no puede influir en el plano humano, a menos que éste acepte o lo permita. Entonces, cuando se han escuchado sobre posesiones y todo eso, entonces se podría decir que son reales. Y cuando esto sucede, ¿qué es lo que lo que se sugiere hacer? Ok. Se ocurre eso cuando el temperamento de la persona es muy suave, muy delicado, cuando su forma de ser es muy sensible, ¿sí? Mucha agua en su organismo, ¿sí? En sus elementos, ¿verdad? Cuando su fuerza de voluntad no es férrea, cuando está enfermo, cuando pasa por una crisis existencial o crisis nerviosa, ahí es el momento en el cual pueden incursionar esos seres, ¿verdad? Porque hay depresión, hay nostalgia, hay ganas de no vivir. En esas situaciones ocurren. Posiblemente hasta provoquen el suicidio y esas cosas, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que hacer lo opuesto, ¿sí? Tener disciplina para que se fortalezca la voluntad, tener ganas de vivir, tener ese espíritu combativo de resolver todas las situaciones que se le vayan enfrentando en su vida, será muy diferente a cómo se siente uno enfermo. Por eso hay que estar sano, siempre despierto y dispuesto a agarrar la espada para empezar a vencer a los enemigos internos que tiene uno, ¿sí? ¿Sí? Como sería los celos, la codicia, la envidia, eso también provocaría que las entidades del mundo subhumano pudieran apoderarse de uno. Por eso quiere más, desea más, ¿eh? El poder, tener el poder,
gobernar al mundo, las riquezas, todo eso, ¿no? Eso es algo contrario a un espíritu humano normal, ¿no? ¿Sí? Entonces, fortalecer la voluntad, ser más sanos, más fuertes, más, más respeto a la gente, ¿no? Más tolerante, etcétera. ¿Ok? Tengo una pregunta, maestro. Sí, adelante. Maestro, hablando del tema de las personas narcisistas que tienen este problema, narcisistas psicópatas, dicen que no pueden aliviar este problema. Estas personas que traen mucha maldad a su pareja o a sus gente alrededor, alguna manera, ¿será cierto eso de que no pueden aliviarse? Es una había manera de que no cayeran o salieran de ese mundo inframundo, o sea, esos celos, envidias, porque son muy envidiosos, de acuerdo a lo que he estado aprendiendo, ¿verdad? Pero pueden salir adelante, porque dicen que no escuchan, o sea, y de repente yo digo, Clara, ¿serán los diablillos que nos mandan aquí? Los diablillos, ¿verdad? Bueno, esa es mi pregunta. Bueno, ¿Se puede sí, aliviar todo eso? Gracias. claro que sí, si no es por sí mismo, pues habrá algún profesional que le pueda ayudar, un terapeuta, un psicólogo, alguien que sepa canalizar esa energía negativa que tiene, saberla canalizar adecuadamente con alguna terapia especial, algunos lineamientos directos, ¿sí? Bañarse con agua fría, dejar de consumir carnes rojas, dormir sus 8 horas, etcétera, puede disminuir esa intensidad negativa que tiene, ¿verdad? Pero esa persona tendrá primero que aceptar que lo tiene, ¿verdad? Porque si no acepta que lo tiene, no va a cambiar. Primero reconocerse de sus debilidades, ¿verdad? De sus formas de ser y de lo que puede cambiar, puede transformar, ¿verdad? Puede convertirlo de lo negativo en positivo, sus fuerzas negativas en positivas, etcétera. Entonces, sí habrá modos o formas en las cuales cambie la persona, si quiere. Si no quiere, se quedará ahí en ese plan. Por más ayuda que uno le dé, no quiere. O sea, ¿cómo le voy a hacer entender a mi mascota, a mi perro que está aquí, ¿verdad? Oye, perro, vete para allá, estoy ocupado. No se quiere ir, aquí está pegado. Bueno, sí, habrá gente que sí entienda y otra gente que no entienda, que sí quiere, que no quiere. Ya corresponderá a la personalidad de uno, ¿sí? Al dejarse terapiar, como quien dice, ¿verdad? ¿Ok? Gracias. Beatriz, Buenas noches. buenas noches. Maestro, tengo una pregunta. ¿Alguna bibliografía que nos recomiende para hablar en este tema? Sí, hay mucha bibliografía, mucha, sí. Busquen los autores, por ejemplo, Eliphas Levi, ¿sí? Oswald Wright, Paracelso, etcétera. O sea, hay mucha información, incluso libros gratuitos. Les voy a pasar unos en el grupo que estamos por acá. Se los voy a pasar en el grupo que estamos. ¿Cómo se llama el grupo? ¿Quién sabe cómo se llama el grupo? Ahí les voy a poner unos 3 libros de magia como para empezar a estudiar algo de lo que la tradición ha escrito, ¿sí? La tradición mágica, ¿ok? Se los voy a mandar ahí. Sí, gracias, maestro. Ahora sí que me gustaría estar en ese grupo, que no sé cuál es. Conversatorios, Gurú Guillermo Conversatorios, pero se llama Conversatorios.
conversatorios. Gracias. Le mando un mensaje a la hermana Gloria Chávez y ella la canalizará a ese grupo. Si me deja su WhatsApp en el chat, la agregamos. Sí, gracias. ¿Ok? Eduardo Rochín, ¿desea hacer alguna pregunta? Perdón, ¿qué dijo? Eduardo, No es que como manejamos. vi que activó su micrófono, si desea hacer alguna pregunta. Son 8:59, maestro, usted dice. Ya se me está haciendo tarde. No, no es cierto. Solamente agradecer su amabilidad, su atención, ¿verdad? Hemos desglosado un tema muy interesante, muy escabroso, muy peligroso hasta cierto punto, pero necesario e importante en esta orden que estamos aquí, en la gran fraternidad universal, ¿sí? Complementar lo que vamos aprendiendo. Como siempre les digo, estos son mis puntos de vista, lo que he estudiado, lo que he leído, lo que he analizado, comprobado y llevado a cabo, ¿verdad? Entonces, les toca a ustedes estudiar ahora. Con esos libros que les voy a enviar, empiecen a ver los antecedentes, algunas cuestiones teóricas, pero no crean que van a tener ahí un laboratorio y a mezclar ahí una cola de lagartija y una pluma de un cuervo y eso. No. Son cuestiones prácticas, humanas, ¿ok? Bueno, les agradezco Maestro, mucho. disculpe, Alicia tiene levantada la mano, Alicia Correa de Durango. Maestro, buenas noches. Soy Buenas de Oaxaca. noches. Sí, de Oaxaca. Nada más para preguntarle por qué los gurús, cuando ya tienen el grado de gurú, ya no pueden asistir a algún velorio o pueden asistir a algún entierro o no pasar por panteones. Tengo esa pequeña duda. Gracias. Es que el ser vivo tiene una vibración específica, viva, buena o mala, pero está viva. Y el difunto, ¿verdad? Tiene una vibración negativa. ¿Por qué? Porque está muerto. Haya sido buena persona, haya sido un santo, ¿sí? Pero su vibración es negativa, es de muerte, ¿verdad? Por esa razón, cuando un gurú pase por ahí junto a un cadáver, se tendrá que cortar el cabello, la barba, todo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es por el cabello, por las puntas del cabello, por donde se capta más esa energía, ¿verdad? Esa es la razón. Vibración positiva de seres vivos, vibración negativa de los seres muertos. No es que sean malos los muertos, fueron buenas personas. Normalmente todos los que pasan ese estado son buenos, ¿verdad? Entonces, pero su vibración ya es una vibración de muerto. Bueno, por esa razón. Gracias, maestro. ¿Okay? Gracias. El enlace para el chat ya está en el chat, para el chat de WhatsApp de Gurú Guillermo conversando, ya está. Si gustan nada más, vayan al chat de aquí de Zoom y se pueden enlazar directamente. Nuevamente, muchas gracias y ya saben que estoy a sus órdenes. Y ahí en ese grupo pregunten, ¿verdad? Les mando la información y contestaré las preguntas que me hagan ahí en ese grupo. Muy amables y nos vemos el próximo jueves. Vamos a continuar ese tema. Nos quedamos en que en eso nos quedamos. Ahora vamos a continuar. Gracias, maestro. Gracias, Ok. maestro. Gracias, Gloria. Gracias. Muchas gracias, maestro. Buenas noches. Gracias. Gracias a todos. Adiós. Buenas Gloria noches, también. gracias. Buenas noches a todos. Para servirles. Buenas noches.